Bon vespre, buenas noches, bienvenidos a todos los presentes en pantalla a esta sexta sesión de nuestro ciclo Coralmente Coloquios en Línea. Y hoy, después de haber tenido como invitados la primera sesión, tuvimos a José Antonio Sainz Alfaro, director del Orfeón Donostiarra. Luego tuvimos el dúo asturiano fantástico de Luanco, Elena Rosso y Marco García de Paz. A continuación tuvimos al director del Coro Nacional de España, Miguel Ángel García Cañamero. Después tuvimos a Josep Vila y Casañas, que fue director del Orfeó Català, del Coro de la RTV y actualmente director del Líder Cámara de Sabadell. Y la pasada semana tuvimos un coloquio con 4 presentes de las escolanías, que fue una sesión muy interesante. Escolanía de Montserrat, Escolanía de Covadonga, Escolanía del Escorial y la Escolanía del Brevet de Llut, del Santuario de Llut de Mallorca. Y hoy tenemos una sesión especial para mí, porque ir a la isla porque me toca. Y así como hemos tocado, diríamos, los distintos puntos cardinales desde el otro día Asturias, Cataluña, Madrid, y ahora hoy estamos en Tenerife. Y estamos con mi querido amigo también, Antonio Abreu Lechado, que es el director fundador del Ensamble Vocal de Tenerife, que para mí es una oportunidad que nos dará a conocer un coro, entre comillas, amateur, pero de una calidad exquisita, reconocida, etc. Antonio, bienvenido a esta sesión y mira, ya te doy, diríamos... antes de darte la palabra, perdón, no hemos de saltarnos el protocolo y la liturgia nuestra, Raquel Torres nos dará 2 avisos, 2 consejos para que todo el mundo sepa a qué atenerse a lo largo de la sesión. Perdón, Raquel, que casi te saltaba. Bueno, no pasa nada, tampoco no es tan importante. Buenas noches a todos. La reunión se está grabando y por la protección de datos no les hemos dado acceso ni al micro ni a la cámara a los participantes. Si quieren hacer alguna pregunta durante la sesión, pueden hacerlo escribiendo al chat. Al final de la sesión, mi compañera leerá sus preguntas o sus sugerencias o comentarios. También daremos paso, abriremos micros y abriremos cámara por si alguien al final también quiere hacerlo de forma presencial. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora sí que ya te doy la entrada, espero dar la entrada como Dios manda, y Antonio, te presentas. Bueno, simplemente agradecer en primer lugar la amable invitación que ha tenido la Coral Universitaria de las Islas Baleares al servicio de actividades culturales, a todas las personas que están conectadas, y en especial a ti, Joan, por tu consideración en que formara parte de estos interesantes coloquios, porque de alguna forma estamos subrayando la importancia que tiene la música coral, ya que es una actividad que hace sociedad. Los protagonistas, sin duda alguna, son los coralistas, porque son los que hacen la música al fin y al cabo. Los directores podemos estar de paso, con lo cual esta iniciativa nos va a ayudar a conocer un poco cómo se encuentra la comunidad coral española antes, durante y hasta estos días de la pandemia, a través de las reflexiones de los directores, en el que estoy viendo que están ya recuperando sus tradiciones, usos y costumbres. Muy bien, pues yo la primera cuestión o pregunta que te planteo es que te presentes, Antonio, para los que no te conocen. Yo creo que hay bastantes seguidores tuyos desde las Islas Afortunadas que decís. Una breve presentación tuya personal. Bueno, muy simple. Soy un apasionado de la música coral. Yo creo que a lo largo de mi vida me han acompañado 4 facetas que son congruentes, sin ángulos rectos. La de coralista, público, compositor y director.
pienso que para llegar a la dirección tienes que pasar por una serie de procesos y que desembocan en el día a día de un instrumento físico donde vas a transmitir pues, su técnica, emociones y tu experiencia. Pues de mí, pues soy hijo de canarios, canarios que emigraron a Venezuela, y desde pequeño estuve muy vinculado a los coros infantiles y a los coros juveniles de ese país, incluso a través del sistema de orquesta y coros infantiles y juveniles de Venezuela, que era un proyecto pedagógico y artístico del maestro José Antonio Abreu, que utilizaba la música como transformación social. Era un método innovador, Joan, porque te ayudaba a tener constancia, y hasta el día de hoy te ayuda a tener constancia en la música, y el conocimiento se daba a través de la práctica individual y colectiva. Ser niño del coro en aquel entonces era muy importante. Ya al venir a Tenerife, formo parte de muchísimas formaciones corales. Sin embargo, hay un momento en el que para mí ya empiezo a fijarme en la dirección coral, y fue cuando vino a Tenerife el coro de la Universidad Técnica de Stettin, de Polonia, dirigido por Jan Siroki. Era otra percepción de la dirección coral. Con lo cual, después de estar estudiando en el conservatorio, haciendo los cursos con Eric Erickson, algunos talleres de interés, ya asumo la dirección del coro del Conservatorio Privado de Música. Incluso tuve un coro infantil con el plan de coros escolares, y director de muchos grupos vocales para fines, con lo cual ayudas a trabajar partituras muchas personas, y hasta que asumo el ensamble vocal de Tenerife. Y te digo esto porque es importante a veces, que yo pienso que para llegar al atril es importante a veces pasar por la silla de un coralista, saber cómo respira. O sea, los directores somos conductores de un sonido y de una interpretación, y para buscar esa, diremos, unidad estilística apropiada para tu instrumento, necesitas organizar esos pensamientos donde tú has estado sentado en la silla como coralista, ahora estás en el atril y ayudas a organizar esos pensamientos para llegar a tu interpretación. Entonces, yo creo que todas esas facetas hacen tu atril. Bueno, ha sido curioso porque has citado, lo digo para que no haya no falsas interpretaciones, has citado a José Antonio Abreu, el padre del sistema, de este célebre, popular y reconocido mundialmente sistema de orquestas infantiles, juveniles de Venezuela, pero que no tiene parentesco con el Antonio Abreu Lechado. En principio no tiene. En principio no tiene. Bien, me ha gustado mucho este paso por la silla del cantor de coro para llegar al podium del director. Esto yo creo que son unas reflexiones importantes. Y llegas a la dirección y fundas tu coro, ¿no? Sí. Que es el ensamble vocal de Tenerife, coro que yo he escuchado por grabaciones, etcétera, que no he tenido el honor o el placer de escuchar directamente, pero que sé de reconocimiento de la calidad de tu coro. Háblanos de tu coro, cuándo lo fundaste, cómo funciona, cómo son los ensayos, qué hacéis, no hacéis, etcétera, antes de la pandemia. Después hablaremos de... Después hablamos de la pandemia. Pero bueno, pues fíjate, Joan, el ensamble vocal de Tenerife surge por casualidad. Recibo una invitación del maestro Emilio Coello, que es un compositor canario afincado en Madrid, para ser el maestro de coros de su misa. Se llamaba Misa de Conmemoración, que era una obra para solistas, coro y orquesta, que se escribe con motivo del 50 aniversario de la consagración de la Basílica de Candelaria. Para ese proyecto habían 3 coros. Yo era el maestro de coros, no existía el ensamble, y se necesitaba, viendo la partitura, un 4º coro. Pues se preguntaron a varias formaciones corales existentes en Tenerife, pero no podían. Entonces, entre Candelaria Gil, que es fundadora del ensamble y hoy presidenta del coro, y yo, localizamos a varios compañeros que habían formado parte de diversas formaciones corales, y fundamos ese 4º coro que se llamó en su momento Coro Contemporáneo de Tenerife, luego Ensamble Vocal, y bueno, y fin de la historia. Esa misa se hizo luego en la Catedral de la Almudena en Madrid, y fin de la historia. Pero después el gusanillo quedó en muchos coralistas,
¿por qué no volvemos? ¿Y por qué no hacemos y por qué no seguimos? Y yo que estaba un poco así por el tema de los grupos y de los coros, pero bueno, al final pues accedí y empezamos a hacer proyectos. Nosotros trabajamos de otra forma quizás al resto del panorama coral. Nosotros trabajamos a través de proyectos monográficos, es decir, cada proyecto que se realiza es un coro diferente, con lo cual varía el número de los miembros atendiendo a las características del repertorio. O sea que tenemos una idea musical, seleccionamos unas obras en base a esa idea y la llevamos a cabo en un escenario a través de un hilo conductor, ya sea por tonalidades, por carácter de la obra, y siempre intentamos que haya una pluralidad sonora, interpretativa, incluso escenográfica. O sea, intentamos que sea un coro diferente. Yo creo que lo más importante en esto, en lo que respecta a la dirección, es la estética o mantener el plano sonoro, ya sea un coro, un proyecto de 16 o de 40 o de música romántica o de música contemporánea. O sea, lo curioso es que las voces siempre han estado aquí en la isla. Yo lo que he querido imprimirles un sello de identidad diferente a que precisamente el compositor canario Juan José Falcón Sanabria lo denominó siempre sonido ensamble. Me preguntaba Juan José, ¿pero por qué le das de la denominación de sonido ensamble? Siempre, porque es un sonido vivo, hay un sonido con cuerpo, hay muchos colores sonoros en una misma obra y en un mismo programa que me parece escuchar diferentes coros. Y hay un engranaje técnico y emocional. Y efectivamente, Joan, el ensamble ha tenido una repercusión trabajando a capela o trabajando, ya lo veremos, sinfónico coral. Y vemos que el auditorio, incluso como coro a capela, que sabemos que es muy difícil, llenar el auditorio de Tenerife con 1.600 plazas, o los paraninfos, se repiten los conciertos en pocos meses y se vuelve a llenar y tenemos lleno absoluto. Entonces, de alguna forma te están dando muestras de que el camino es el correcto. Vamos a ver, por otra parte, tenemos un trabajo altruista, no pertenecemos a ninguna institución, y bueno, y siento esa satisfacción porque hay un reconocimiento por los propios miembros del ensamble, por el trabajo sinfónico coral o a capela. Ellos respetan mucho su trabajo, nunca se suben a un escenario sin tener trabajo bien una partitura, llevan, te lo digo sinceramente, la estola que tenemos con orgullo, y después un agradecimiento total a los diferentes públicos. Al ser diferentes proyectos diferentes, tenemos diferentes públicos y por supuesto trabajar con excelentes músicos que han visto en el ensamble pues esa garantía artística para ceder sus partituras o estrenar sus obras, como compositores como el ruso Sergei Wachinsky o Greg Gilpin, Tania León, Marcelo Balba, y proyectos como el del maestro Víctor Pablo Pérez, John Raldet de Estados Unidos o Emilio Coello. Es decir, la valía de todo esto la tiene realmente el coralista, porque gracias a ello, a pesar de ser diferentes proyectos, todos han expuesto su arte y han regalado su amor al coro en todos estos años. Con respecto a los ensayos del ensamble, nosotros tenemos muy claro que trabajamos en un proyecto con 4 etapas. Tenemos una etapa técnica, como cualquier coro, en el que vamos a trabajar el sonido, la afinación, la respiración. Sabemos que el que respira bien, canta bien. Después pasamos a una parte emocional. Todos sabemos que si no el coro, por muy buen coro que sea, se te puede quedar en el escenario. Técnicamente puede ser correcto, perfecto, pero necesita darles una dosis emocional. Pero una vez traspasado el momento técnico, es decir, la expresividad en un discurso musical es el último eslabón del aprendizaje, pero tenemos que darle alma a una partitura y siempre, por lo menos en mi opinión, los directores no estamos para copiar la partitura, sino para crear la vida de una partitura. Después pasamos a una fase que le llamamos de memoria. Ya cantemos o no con partituras. O sea, llega un momento que fuera partitura y aunque cantemos el Mesías o cantemos una obra contemporánea a capela, se retiran las partituras. Ya después vas a ver al coralista que no está leyendo el periódico, sino siguiendo un guión, que es diferente. Saber cuándo tienes que entrar y mirar al director. Esto es más importante que tener un coralista pegado, y tú sabes ahí más o menos, ya te das cuenta. Y después tenemos una parte de escenografía, que a veces puede haber gente un poco más reacia o directores más reacios. Yo creo que esto depende mucho del color del director, del color del coro, de las edades del coro, incluso del contexto, pero hay pequeñas dosis
de escenografía, te pueden dar una bocanada de aire puro a una interpretación. Vale, con respecto a los ensayos del coro, bueno, pues son normales. Nos gusta, eso sí, ir al Teide, por ponerte un ejemplo, por el lugar no más cercano. O sea, fui coralista y yo sé que hay muchas formas de trabajar, bueno, y son respetables. A mí me gusta ir por el sitio más tranquilo, disfrutar por los paisajes. Ya el coralista del ensamble sabe que va a disfrutar de muchos paisajes y de repente va a aparecer el Teide. Pero puedes llegar también por un camino más rápido, en el que digas, por lo menos llegamos, o en el contexto artístico, bueno, por lo menos salió. Ese conformismo del coralista es peligroso. Entonces intentamos ir por ese camino en el que de vivir el proceso del ensayo, porque es donde va a haber la interacción entre el director y el coro. Con respecto a mi forma de trabajo con el ensamble, como la tuya, Joan, o sea, como cualquier director, es verdad que añado trabajo como el tema del Teide, algunas metáforas símiles y utilizo algunos recursos didácticos, y yo pienso que esta metodología nos ayuda a propiciar el pensamiento de un coralista. Yo intento sacudir al ensamble desde el razonamiento técnico y que no vea en una partitura una catedral magnífica, sino hay que invitarlo a entrar dentro de la partitura y juntos vamos a compartir muchísimos detalles. O sea, la búsqueda de detalle de la formación y de la información ayuda muchísimo al coralista, ¿no? Y después estudiamos muchísimo el arte escénico, la forma en que sales al escenario, eso es muy importante, la forma en que, o sea, somos un coro que podemos cantar sentados, yo sin moverme y con la mirada dirigir al coro, podemos estar los hombres por un lado, las mujeres por otros, y podemos en la siguiente obra cambiar. Todo eso está ensayado. Yo recuerdo, por hablar del maestro Víctor Pablo, en la vida penitente de Mozart, recuerdo que del paso del número 6 al 7, de lo que es del coro al doble coro de la obra, nosotros nos colocamos sopranos, contraltos, tenores y bajos, o sea, mujeres por un lado y hombres al otro lado. Y lo que queríamos yo lo que quería era sopranos en las puntas, contraltos, tenores y los bajos en el medio. Bueno, pasar de un coro al otro, al principio en los ensayos, es difícil. Bueno, se hacen unos planos y al final sabe que un trozo pasa por aquí para que la soprano de este punto pase a la otra con naturalidad. Y yo creo que o sea, que cuidamos mucho los detalles, yo creo que es la forma de trabajo del ensamble. Lo hemos intentado cuidar. Bueno, oye, ya has anticipado preguntas que tienes, pero creo que no has dicho, ¿qué año fundaste el ensamble? ¿Qué año? El ensamble se funda en el año 2009, hace 12 años. 2009. Sí. Muy bien. Has hablado que el ensamble va por proyectos. Sí. Sí. Básicamente, ¿habéis tocado todos los periodos estilísticos, desde el Renacimiento hasta música contemporánea? Sí, hemos tocado todo. ¿O en especial tienes preferencia por alguno, o depende, diríamos, de las peticiones, sea de orquestales, etcétera? Hombre, a la hora de hacer una programación, Joan, tienes en cuenta mucho la respiración del coro, tu propia respiración también y la respiración de los públicos. Al trabajar por proyectos, puedes elegir un poco el repertorio, pero siempre intentamos que confluyan muchísimos, o sea, diferentes, esa pluralidad estilística en el ensamble. O sea, pudimos hacer en su momento música romántica, música clásica, música americana, y cuando el tema de los espirituales, la música, me recuerdo uno de los proyectos, la espiritualidad en la música sacra contemporánea, los sonidos de América, que es magnífico, fue un proyecto magnífico porque ves muchos estilos representativos de diferentes países. Y ya a nivel después muchos grupos de música barroca, etc. O sea que más o menos se han abordado muchísimos estilos. Y la pandemia, ¿cómo te ha afectado y os ha afectado? Bueno, pues en principio nos ha afectado, ¿no? O sea, el ensamble trabaja con la Sinfónica en su momento,
decide trabajar ya un proyecto a capela, y entonces pues, como yo te comentaba, tenemos diferentes formatos, con lo cual hemos pasado de un grupo de 40 y pico a un grupo de 20. Tenemos obras, en aquel momento, de aquel verano del 2019, obras con mucha dificultad, en el que se mantenían las cuerdas con 2 o 3 personas. 3 personas se mantenía cada cuerda. Dimos una intervención hicimos una intervención en diciembre, en enero volvimos a actuar cuando aparece el virus. Y sin duda alguna, el virus repercute en los coros del archipiélago canario de igual forma que en el resto del mundo. O sea, no olvidemos que se trata de un fenómeno global que ha traspasado territorios. Entonces, en nuestro caso nos afecta porque ha sido necesario diseñar en nuestra hoja de ruta una reconstrucción del instrumento, generar un cambio de enfoque. Este es utilizar todos los obstáculos que te voy a comentar ahora y convertirlos en oportunidades, porque nos hemos dado cuenta, Joan, que sabemos todos la importancia que tiene la música coral en el ámbito cultural y en el ámbito educativo, pero sobre todo hemos visto el impacto que tiene en la salud. En la salud que parece que eso lo sabemos, pero lo hemos vivido. Precisamente buscando el enlace del Zoom para un coloquio de la semana pasada, me encontré una entrevista que de hace años, muchos años, está por ahí, en el que te utilizan una frase en las respuestas que decía, que dije, el creador debe trascender las crisis. Pues de alguna forma me siento identificado. Yo pienso ahora que el creador no solo es el director, también el creador es el coralista, porque es una apuesta en común. Los directores somos los guías, pero el estándar de calidad lo marcan las expectativas y el compromiso de nuestros miembros, con lo cual tiene que haber una convergencia, porque es una apuesta en común, un proyecto es una apuesta en común. Pues cuando aparece el confinamiento, de alguna manera nosotros trabajamos de igual forma. Es decir, nosotros entregamos las partituras por correo electrónico, la gente estudia, tiene una lectura individual, que eso va por un lado. Fíjate lo que te intento decir, Joan. Se hizo una diferencia entre coro y grupo. El ensamble siempre ha sido un coro-grupo, vale, pero en aquel momento el coro no existe. El virus silenció al coro, fuera. ¿Qué quedaba? El grupo. Y el grupo tenía que fortalecerse, tenía que haber una cohesión. Entonces, en este sentido, la música iba por un lado, yo iba enviando mis partituras, y por otro lado, la presidenta, junto con todos los compañeros, hacían encuentros virtuales para fortalecer esa comunicación cada 15 días, con lo cual se intensificaron, yo creo que los lazos, ¿no? Ya cuando las medidas restrictivas del gobierno de Canarias fueron suavizándose, ya llegó el momento de pensar dónde podríamos ensayar al no tener ese espacio. Se nos abre, curiosamente, un lugar magnífico, la Sociedad Cultural Liceo de Taoro de la Villa de la Orotava. Es una sociedad cultural que tiene más de 150 años y que trabaja en beneficio de la cultura, del deporte, del ocio y del arte. Tiene su propio coro. Y pues agradecer que alguien, Joan, te abra las puertas en plena pandemia es de agradecer, y yo pienso que todos los coralistas del ensamble estamos agradecidos a esta apertura. Llevan unos protocolos impresionantes, y ahí es donde tú ves la humanidad del ensamble, el agradecimiento. De forma muy puntual tenemos la Escuela Municipal de Güímar, que queda en el sur, un poco para aliviar el camino a muchos que viven por el sur, e incluso a coralistas que han buscado hasta su instituto para poder trabajar, con lo cual se empiezan a abrir las puertas. Pero ¿cuándo aparece sentimos ya la pandemia? Porque hasta ahora iba bien. Pues a la vuelta de los ensayos, que ibas sintiéndose uy, qué bueno, vas a ver al coralista, vamos a vernos, vamos a sentirnos más que a tocarnos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que bueno, que 7 u 8 personas no pueden continuar en el coro. Algo que es totalmente respetable, o sea, ni cuestionable, por temas laborales, por temas personales, eso es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hay un efecto dominó en el trabajo artístico. El proyecto que estaba recién iniciado se ve trastocado. El proyecto que mandas durante el confinamiento, que piensas, bueno, aquí esta división, soprano 1, soprano 2, soprano 3, se ve trastocado. Con lo cual, cuando empiezan los ensayos, ya no podemos, tenemos, el sonido era diferente, hay desequilibrios en las cuerdas, pero bueno, pienso que lo importante es estos obstáculos, no parar. O sea, teníamos el cartel de cerrado porque no teníamos un lugar de ensayo, pero yo creo que llegó el momento de decir, tenemos que tirar para adelante,
y en este sentido la presidenta del ensamble lo tenía claro, nosotros dudamos, pero bueno, salimos hacia adelante y se han incorporado nuevos miembros y cariñosamente antiguos coralistas de otros proyectos se han incorporado, y entonces yo creo que en este sentido hay que dar mucha valía al componente del ensamble por renovar sus expectativas con respecto al ensamble, porque tú sabes que cuando estás pasando malos momentos, la gente puede irse, ¿no? Y sin embargo, la gente del ensamble se mantuvo. Yo creo que muchas formaciones corales en toda España, viendo los coloquios esta semana, veo que están recuperando sus tradiciones del año 2019. Han vuelto a recuperar su número de ensayos y han vuelto a estudiar. Y bueno, y con respecto al tema de protocolos que seguimos, es verdad que no necesitamos hacer un estudio de personas que estuvieran inmunizadas por el virus ni nada, ¿no? La presidenta manda su convocatoria, yo mando un plan de ensayo, y bueno, y el Liceo de Tahoro, ellos desinfectan las sillas, que las tienen aparte, las desinfectan ellos, y cada coralista viene, o sea, la presidenta lleva un control de medidas higiénicas, incluso de asistencia. Cada coralista viene, coge su silla, se siente y al terminar, con una solución que le dan en el liceo, la desinfecta. Cada uno tiene marcado su puesto en cada lado. No hay traslado de partituras en papel. Tenemos que interiorizar el uso de la mascarilla. Eso es sí o sí, o sea, porque no podemos, o sea, hemos tenido en las audiciones algunas personas que querían entrar en el ensamble, pero tenían un certificado médico. Bueno, pues nosotros hemos optado porque no es el momento más oportuno, sino con mascarilla. Pues justamente el director del coro del liceo nos comunicó, nos informó de estas curiosas soportes que se colocan debajo de se coloca así, las mascarillas encima, con lo cual está totalmente protegido, solo que hace una pequeña bóveda entre la mascarilla que está sellada aquí, y con lo cual esto nos ayuda, bueno, para mí fue muy importante, porque en ese momento en el que no existe el director, también Antonio, que es un ser humano y tiene sus miedos, pero en ese momento nosotros estamos los directores, no como Antonio, sino para reforzar las habilidades personales, cognitivas y sociales de nuestros coralistas. Entonces agradecí muchísimo esta apuesta, de esta aportación de este compañero, porque de alguna forma ayuda a cantar, que yo creo que es lo que nos motiva. Hay una limpieza total en el liceo, no se accede a la sala, no se puede acceder a la sala, y es verdad que tenemos algo muy importante, una gran sala enorme que da un patio exterior. El factor climatológico nos ayuda en Canarias. Eso, evidentemente, es un factor a nuestro favor. Podemos ensayar en el patio de mujeres, los hombres dentro, o normalmente todos dentro o fuera. O sea que tenemos muchísimas... tienen el liceo una máquina que refrigera el aire. Con lo cual, yo creo que cada comunidad autónoma sabe sus cifras, cada formación coral sabe hasta qué punto le ha afectado la pandemia, y yo creo que lo importante es buscar una unidad con seguridad para volver a recuperar, como he visto en estos coloquios, ese año 2009. Respecto al tema que ahora hablamos, tengo tres preguntas breves. ¿Hicisteis algún ensayo tipo Zoom no presencial? La primera fase. Segunda pregunta. ¿Actualmente ya son ensayos presenciales ahora? Y tercera pregunta, ¿qué tipo de mascarilla habéis utilizado o utilizáis? ¿Quirúrgica, FP2 o qué? Bueno, la mascarilla que estamos utilizando en este momento es la mascarilla quirúrgica, la más recomendable y la que estamos utilizando. Estamos haciendo ya ensayos presenciales, o sea, hemos condensado todo en un solo, antes teníamos dos ensayos, pues ahora se han condensado todos en un solo ensayo. Semanal, un ensayo semanal. Un ensayo semanal, nada más. No podemos tener, antes teníamos ensayos semanales, ahora tenemos uno solo, y bueno, extremando todas las medidas. Porque vamos a ver, si hay, con razón, con el tema del espacio hay mucho espacio, con lo cual eso nos genera una tranquilidad. Vale, antes ensayamos en el Archivo Diocesano y en el Seminario y el Orfeón de la Paz, que estamos muy agradecidos porque gracias a esas entidades privadas podíamos ensayar el ensamble, pero son espacios ahora más pequeños, ¿vale?
Mira, has citado unas cuantas veces, también un conocido director y amigo mío, ha citado al maestro Víctor Pablo Pérez. Sí. ¿Qué representa, o qué ha representado, que representa al maestro Víctor Pablo Pérez para el ensamble? Porque conozco el tema por acceso directo. Víctor Pablo está muy contento siempre de trabajar con el ensamble. ¿Qué os ha aportado? ¿Qué feeling habéis tenido con el maestro Víctor Pablo? Bueno, sin duda alguna, Víctor Pablo ha sido un antes y después en el ensamble. Nosotros veníamos de proyectos a capela, habíamos cantado ya cada uno en su coro otras formaciones corales, pero bueno, como ensamble habíamos cantado siempre obras a capela, con instrumentación, y habíamos hecho nuestros proyectos independientes. Hasta que Víctor Pablo, el maestro Víctor Pablo, se pone en contacto conmigo y me ofrece hacer un proyecto sinfónico coral, en concreto fue el Mesías de Händel, ¿no? Que era una apuesta muy, muy interesante. Yo tengo muy claro, Joan, quién es el ensamble, ¿no? Y tengo muy claro que todo ese proceso que te comenté al principio, que viene a colación, el de coralista, público, compositor, para analizar las obras, y director, te marcan. A mí me gusta trabajar el coro con la búsqueda del detalle. O sea, no buscar las notas, no tener esa estrategia del calamar de echar chorros de tinta, sino yo creo que más que todo pensar, o sea, preparar el coro para otro director es igual que si lo preparara para mí, o sea, no voy a ver diferencia. La idea es que el coro piense en un nosotros y no en un yo, en mi voz, que el coralista aprenda a conducir su voz y no que su voz la conduzca. Es decir, cuando después tú sabes que vas a trabajar con el tema de la afinación, sabemos que te va a ayudar cuando tienes un coro más o menos que te puede resolver. Pero me gusta trabajar muchos fragmentos a capela, que tengan un fraseo, soy un amante del fraseo, que tengan una idea musical, que vayan que tenga sentido la expresividad, ya sea un Mesías o ya sea una obra contemporánea. Pues cuando Víctor Pablo hizo el primer ensayo del ensamble se quedó muy sorprendido. Recuerdo que en un ensayo con la Orquesta Sinfónica, igual los músicos de la Sinfónica, que son excelentes profesionales, nos alababan el trabajo del ensamble, con lo cual sentían que estaba el coro muy preparado. Y Víctor Pablo pues dio un discurso, es real, dio un discurso y dijo que en sus 30 años había sido una de sus grandes satisfacciones conocer al ensamble por su ductilidad y porque es un coro que estaba bien preparado y que podía hacer música. Era un grupo de personas que no cantaban, sino hacían música. Entonces, claro, escuchar esto de una autoridad musical un poco te refuerza, pero me gusta que lo diga alguien con esa autoridad por el coralista, para reforzar el coralista, que ir por el TID por el camino más lento, puedes adquirir un reconocimiento. O sea, yo creo que lo que me decía Víctor Pablo, o sea, no se trata de profesional, amateur, no se trata de eso. El resultado. Y el resultado, yo siempre he dicho que el resultado está en el escenario. O sea, lo puedo hacer bien, regular, mal, pero el resultado está en el escenario. Entonces, en ese aspecto, Víctor Pablo, el primer proyecto fue interesante, pero ya estuvimos a lo largo de muchísimas temporadas trabajando con la Sinfónica, muchísimos programas, hasta que ya el ensamble decide que quiere seguir a nivel a capela. Pero con Víctor Pablo tenemos las puertas abiertas para poder seguir trabajando con la Sinfónica. Una gran suerte, una gran suerte. Sí, porque es un gran director. Bueno, es que la gran suerte del maestro Víctor Pablo, bueno, es que ha sido director muchos años en Galicia también, y yo he tenido la suerte de trabajar mucho con él. Es que a Víctor Pablo le gusta muchísimo el repertorio sinfónico coral, conoce el repertorio sinfónico coral, sí. Y esto gusta y se agradece para los coralistas, como tú has dicho. Es curioso porque uno de los proyectos del maestro Víctor Pablo en Tenerife, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en la cual la coral universitaria participamos, que fue con la grabación de Amerindia, de Heitor Villalobos.
En aquel momento estaba el coro del Conservatorio Superior de Santa Cruz, estaba el coro de Cámara de Tenerife, la Coral Reyes Ballet y nosotros. Yo no sé si en aquella merindia tú debías estar metido en alguno de los coros. En aquella merindia de Villalobos, De Villalobos, sí. sí, era de Villalobos, fue un excelente Yo, proyecto. perdón, ¿no he dicho Aitor Villalobos? No lo he dicho, sí. Sí, sí lo Sí, dije. sí, sí. No sé si me he equivocado. No, pero fue un interesante proyecto, sí, que efectivamente que compartimos varios coros, y es curioso como varios miembros de aquel el coro, hoy son miembros del ensamble vocal de Tenerife. Joan, no te voy a explicar una cosa que quizás tú y yo sabemos perfectamente. Esto es una isla. O sea, las voces van pasando de un lado a otro. O sea, ya depende, lo que te comentaba antes, del sello que le vayas poniendo tú o que le ponga otro director que es tan válido como el tuyo. Pero es importante a veces estos proyectos junto con otros compañeros. Yo me acuerdo de verte, Joan, caminando, corriendo de un lado a otro con todos los coros, todos los directores. O sea, fue un proyecto que se grabó, Sí, se grabó, hay un se disco, grabó. sí, sí. Es de las pocas grabaciones mundiales que hay de Sí, 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 sí. dicha obra, sí. Sí, sí, muy pocas grabaciones. Sí. Mira, y ahora has tocado la palabra que también yo tenía, era una de las preguntas que quería hacerte, y tú ahora ya la has sacado. La palabra isla, insular. ¿Cómo afecta la insularidad? Y ahora digo a nuestros coros, porque nosotros también somos una isla. Es Sí. decir, hipótesis, el ensamble vocal de Tenerife, si estuviera en la península, tendría más proyectos, más conciertos, más proyección, Por etc. supuesto. Es decir, no, porque esto es un punto, tal vez eres el único invitado, diríamos, dentro de Sí, la geografía española, que sí, los de la península no se dan cuenta. Es decir, yo lo vivo porque también dirijo el coro de la Sinfónica de Galicia y es muy fácil ir con un autobús o un autocar, ir de Coruña a Valladolid, como hicimos hace 2 años y tal. Pero para nosotros es muy diferente. ¿Cómo os afecta la insularidad? no, ¿Qué dices? nos afecta muchísimo, Joan, nos afectan. O sea, hemos tenido proyectos muy interesantes y a veces no puedes exportarlos, o sea, te cuesta muchísimo exportarlos a Las Palmas, o sea, ya ni siquiera a la península. O sea, estamos hablando vamos a ver, hay un movimiento coral muy importante en el archipiélago canario. Estamos hablando de 89 coros por el censo, casi 3.100 coralistas, con lo cual, sin duda alguna, Canarias con el turismo y las artes en sus diferentes esencias hacen el llamado buen turismo cultural. Pero ¿qué ocurre? Tenemos el mar, sin duda alguna, Joan, tenemos el mar, pero es lo que nos ha tocado, es decir, es un elemento inherente al hecho insular. El hándicap está en la insularidad, en la lejanía y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que somos una región ultraperiférica de la Unión Europea, así reconocido por los tratados, el estatuto y demás. Y sentimos, Joan, imagínate, nosotros sentimos ese efecto de la condición ultraperiférica y cuyo contenido yo creo que supera la lejanía, las limitaciones de la insularidad, con lo cual hace difícil que tú tengas un trabajo, es lo que tú comentas. O sea, yo puedo estar en Madrid, tengo mi coro y lo paso a Segovia. De Segovia puedo irme a tocar a Galicia. Yo, o sea, estando de jurado varios jurados que he estado, pero observo ese detalle insular por el que me comenta. En el jurado de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, habían coros que venían de Galicia, coros que venían de Barcelona y todos venían en autocar, mareados y tal. Eso no lo podemos hacer nosotros. O sea, nuestro trabajo se queda embarcado porque efectivamente hay unas características singulares en Canarias que no solo su posición geográfica, sino también su gran paraíso vocal y también y coral que hay. Y en este sentido, yo creo que las instituciones tienen que, digamos, arbitrar medidas para satisfacer de alguna forma las necesidades y favorecer la comunicación para entablar esos intercambios entre los coros. O sea que es interesante que desde la Administración General del Estado
y SEG, la Comunidad Autónoma de Canarias, se siguen firmando acuerdos, convenios de colaboración para favorecer estos intercambios culturales, pero sí nos afecta muchísimo. Y aunque seamos una región ultraperiférica y Baleares está más o menos en el mismo contexto, nos cuesta sacar a los coros, el coro de la Universidad de Baleares, a un sitio más cercano. No puedes, te ves limitado, pero eso, lo que tú dices, el coro peninsular, sería estupendo que lo entendiera, o sea, es una de las grandes satisfacciones que puedes tener al trabajar en la península y exportar tu trabajo de Galicia a un punto más cercano. Nosotros no. Ya te digo que para ir a Las Palmas, Joan, nos ha costado más caro que cuando el coro hizo un concierto en el auditorio de la Ciudad de León, en la península. Fue más económico ir hacia la península, ir hacia Las Palmas, nunca lo entenderemos. Entonces, los costes de la insularidad, efectivamente. Y en este aspecto, ¿tenéis ayuda, os apoya las instituciones públicas o privadas de Tenerife o del gobierno canario? Vamos a ver, no tenemos una ayuda así considerable. Lo que tenemos simplemente es el apoyo de muchas instituciones más o menos privadas, pero por ejemplo nosotros un lugar de ensayo nunca se ha solicitado ese lugar de ensayo, porque es lo mínimo. O sea, al tener un trabajo altruista, ni para mantener al director, ni mantener los miembros del coro, los miembros del coro están porque se hace un trabajo que es reconocible. Pero vamos a ver, deberíamos sentir el apoyo de las instituciones para buscar simplemente, ya no la subvención, sino simplemente buscar un lugar de ensayo. Entonces, estás viviendo y subsistiendo durante 12 años por agradecimientos y que como ser humano siempre estaremos agradecidos, pero no tenemos ni siquiera eso, el lugar de ensayo. Se dice que Canarias, bueno, los canariones o los chicharreros, es igual, es decir, Canarias en general, tienen una naturaleza especial de voces. Esto supongo que no te sorprende este comentario, porque esto se dice, y yo lo he vivido, porque yo residí temporalmente en Tenerife por cuestiones militares, y lo viví en vivo y en directo. ¿Qué me dice respecto a eso? Es decir, hay algo, climatología, insularidad, etcétera. Se dice, por ejemplo, que en el País Vasco las voces graves pueden ser más presentes, los mejores tenores están en el norte, bueno, o en Pamplona, con Orfeón Pamplonés, etc. ¿Qué dices al respecto? ¿Qué consideras tú sobre esta naturaleza especial de las voces del archipiélago canario? Sí, yo creo, Joan, un tema interesante esa pregunta. Vamos a ver, sobre todo te das cuenta, yo te digo que esas facetas que te nombro al principio, que son muy importantes como público y como coralista, pero sobre todo como director, cuando estás impartiendo talleres por la geografía española, te das cuenta de la emisión y de muchos detalles a nivel incluso artístico. Incluso te separo una cosa, incluso comunidades autónomas, sin nombrar ninguna, hay comunidades autónomas que sientes que el trabajo coral está más acentuado que otras comunidades autónomas. Pero bueno, el canario yo creo que tiene una emisión que diría con calidez, ¿vale? La palabra no es calidad, sino tiene una calidez. Es verdad que aquí, así como en el norte están esas voces graves, aquí pues, se generan voces muy interesantes de sopranos y de tenores, casos como voces interesantes como la de Jorge de León y otros compañeros, Celso Albelo, etc. Es decir, hay una calidez y una emisión muy interesante que a veces cuando yo tuve ese coro de niños estaba en una zona muy cercana al mar, es curioso eso, cantaban más sensible que los de Santa Cruz. Es decir, yo no sé qué ocurre con el factor climatológico, pero yo creo que sí, de alguna forma no hay dureza en la voz, hay más delicadeza, una emisión muy natural, hay pureza en la voz. A mí por lo menos no me impresionan las grandes voces, lo que me impresiona es la pureza en la voz, la musicalidad, el fraseo. O sea, cuando tú ves una voz con unas mínimas condiciones, a veces ya te está diciendo algo, y a veces en Canarias,
en las audiciones, ves gente muy interesante que a lo mejor no es una gran voz, pero tiene esa calidad natural. Y yo creo que esa voz, por naturaleza, una cosa después ya cuando empiezas a estudiar canto, ya, ya es una voz más trabajada. Y respecto a esta calidez de las voces y tal, es porque hay una escuela vocal coral que viene infantil o de escolanías, como por ejemplo la sesión de la semana pasada que fue con escolanías, o es por azar, por voz natural, o hay realmente buena escuela de profesores de canto, etcétera. Hay una Sin simbiosis. duda, sí. Joan, es interesante esto porque yo no sé si les pasa a ustedes en Baleares, pero sí te lo digo en Canarias. En los años 80, esa década de los años 80, había un gran impulso de coralistas, salían de debajo de las piedras, o sea, coralistas por todos lados, gente que estudiaba en canto, gente que no estudiaba en canto, gente que ya sea un sabandeño, no sé, un sabandeño venía a cantar con la coral, es decir, había un auge que cada vez que han pasado los años, vemos, cuando tú observas, o sea, no estoy no estoy siendo dogmático, estoy viendo solo un coro. Cuando tú lo ves en una foto, son los mismos. Han pasado los años. Entonces, de alguna forma, perdón, Joan, de alguna forma, lo que intentas es ver que no hay un intercambio de personalidades en el mundo coral, son los mismos coralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que, de alguna forma, reforzar a los coralistas para que vuelvan al mundo coral, pero no hay tal escuela. Ahí está el plan de coros escolares del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que trabaja con coros escolares, pero lo que yo escuché la semana pasada con las escolanías es otra sensación. Dimensión, sí. Es otra dimensión, es otra dimensión, es una preparación para mayor, ¿vale? Hacen un buen trabajo. Pero puedo interpretar por lo que tú has dicho que en los 80, los 90, el 2000, el panorama estaba mejor que ahora. Vamos a ver, es verdad que hay una cosa, somos pocos para muchas formaciones corales. Eso tiene doble interpretación. Somos un paraíso coral, que eso es interesante. El que haya muchas formaciones es magnífico, porque son diversas escuelas las que se crean. Pero en los años 80 quizás había menos. Había muy buena calidad en aquel entonces. Habían directores que hicieron que se trabajaron muy bien, coros que trabajaron muy bien, pero no sé qué pasaba, John, que salían coralistas de debajo de las piedras. Algo que observo que no solo en el caso del ensamble, sino en otros coros, también ocurre lo mismo. Es verdad que ahora, por ejemplo, que estamos haciendo audiciones para equilibrar esas cuerdas, estamos sintiendo el refuerzo de mucha gente que le interesa entrar en el ensamble, con lo cual ni conoces, gente que no conocía, con lo cual, oye, eso te da como una especie de wow, es decir, estupendo, porque no te conozco y crees en mí y crees en el ensamble y yo, vamos, si tú vas a trabajar, ya verás que vas a llegar a un escenario y vas a disfrutarlo. Ahora, porque los ensayos van a ser no y no, pero es que ya podemos cantarlo, no, se canta en el escenario. Entonces, pues ver gente novedosa también es un estímulo para el coro y ver sobre todo a coralistas que han formado parte de anteriores proyectos que vuelvan a este coro, pues esto te está diciendo, te está lanzando un mensaje que es importante. Que vas por buen camino, sí, sí. Vamos a ver, vamos por buen camino. ¿Eh? Vamos por buen camino y yo creo que Exacto, gracias sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Ya me quedan pocos temas. Me gustaría ahora hablar del Antonio Abreu, compositor. Bueno, Antonio Abreu, compositor, vale, yo empecé escribiendo, yo creo que soy un músico por intuición que empecé a escribir y me acuerdo que le llevaba mis composiciones, por supuesto, corales, aunque tengo obras escritas para órgano, para piano, pasadas a lápiz, porque es que soy un desastre, no las paso por ordenador, pero ahora en estos últimos tiempos sí me han ayudado. Pero bueno, y me acuerdo que le llevé mis primeras composiciones a una profesora, Candelaria Sánchez, y ella me dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Te voy a llevar al profesor, que este es un excelente músico. Bueno, me llevó, me puso a los pies
de Polo Ortiz Salvador, un excelente músico, hermano de Fernando Ortiz, con Polo Ortiz, desde que me escuchó, me dijo, bueno, mañana te vienes y te voy a dar clase de armonía. Entonces, vamos, sentir el apoyo de un gran músico que había trabajado con Barton en Estados Unidos, o sea, y supo entender mi música y supo trabajar con él algunos acordes, me gusta mucho la armonía, entonces eso me ayudó, pues sin duda alguna, con Luis Covilla, que era un íntimo amigo de la familia, pues que escuchara mis composiciones, me daba consejos, con Falcón Sanabria en esta última etapa. Y bueno, yo creo que mi música se basa más, Joan, en crear pues, atmósferas, yo creo que descriptivas, vamos a llamarlo así, para crear una fuerza expresiva, es lo que más me interesa. He creado varias obras que han estrenado algunos grupos corales hace muchos años, ya con el ensamble, pues algunos arreglos como el Mississippi Blues de Quincy Jones, el Summertime, y después, bueno, así han habido dos obras que han marcado de alguna forma esa trayectoria. Una es el Ave María, que se compone para la Semana de Música Religiosa de Santa Cruz de Tenerife, y es buscando una Ave María simplemente, ni pensé hacer una Ave María, digo, siempre veo una María bonita, una María hermosa, celestial, vale. O hay obras que no, pero majestuosas, pero ya están muy cantadas. Entonces, pues creo esa Ave María. Y la idea de crear esa Ave María era dibujar una María terrenal y una María celestial. Son partituras independientes que se pueden interpretar independientemente, pero que nosotros en el concierto la unificamos. Esa María terrenal del principio es una María que tiene miedo. O sea, en esa historia hay una María que sufre, una María que tiene susurros, que habla al pueblo, el glissando que hay en la obra es una sensación de miedo y de desesperación que siente ella, y como al final, en el amén, cae ella en la muerte. Y después empieza la parte musical, y si te das cuenta, empieza de bajo 2, de los profundos, empieza hasta los sopranos 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues una simbología de la ascensión de las almas. O sea, empieza a ascender el alma. Ya me meto en el texto bíblico y al final voy dejando caer el amén como una especie de descanso eterno, ya al final aparece un angelito que dice Ave María. O sea, la idea fue una descripción, yo diría, con una textura armónica con personalidad y jugar mucho con la superposición de sonidos con la escala hexátona. Y después El alma llanera, que es una obra de Pedro Gutiérrez, magnífica, segundo himno en Venezuela. Y bueno, lo que se trataba de hacer es una obra que tuviera nuevos aires sonoros e interpretativos y rítmicos. O sea, lo curioso, porque me divertí mucho haciéndolo, es hacer un esquema de explícito y no explícito del conjunto llanero. El arpa, las maracas, el cuatro, y el bajo. Entonces era curioso crear en la partitura esos efectos resonantes o esa interacción de acentos alternos y superpuestos con efectos resonadores. Sobre todo en la cuerda de tenores recuerdo perfectamente se tocar el 4, o sea, que en los golpes 3 y 6, en el 3 por 4, saber ese chasquido, darlo ahí, o en el golpe 1 y 3, en la métrica tácita del 6 por 8, pues dar ese chasquido, ¿sabes dónde está colocado? Entonces, y al final recuerdo que en vez de hacer un final lógico, cuando escuchas despisto y empiezo a crear un pasaje tensional para llevarlo al final. Yo pienso que te motiva mucho cuando tienes un coro, que no es que vaya a ser tu obra, sino ellos lo saben y te pueden comentar, ahora voy a cambiar el compás 46, otra vez sí, en vez de sol sostenido, pues son B cuadro, porque estás creando con ellos. Por eso digo que ellos también son creadores, forman parte de mí. Entonces, claro, me gusta no estoy presionado para crear. Ahora mismo estoy componiendo, efectivamente, estoy componiendo para ella. Muy bien. Has hablado también de un compositor que yo tuve el placer de conocer, Juan José Falcón Sanabria. Sí. Chácaras, Chácaras Blancas. Chácaras Blancas, sí, me acuerdo. Es de los compositores corales de peso de Canarias. Sin duda, fue un excelente músico canario, era originario de Gran Canaria y me unía con él un excelente vínculo personal y profesional a raíz de cuando el ensamble ofrece un concierto en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con esa personalidad
ese carácter que tenía Juan José Falcón, quiso que lo bajara hacia el escenario y se dio la vuelta al público y expresó que esa noche estaba muy orgulloso porque el ensamble era un coro canario y que había hecho música con mayúsculas de mano de su maestro. Hombre, cuando uno escucha eso, siempre te lo juro, Joan, que yo siento ese aplauso, eso me lo enseñó el maestro John Ferrer, siento que ese aplauso y esas palabras van dirigidas, aunque hable de mí, van dirigidas al reconocimiento al propio coro, que se dé cuenta de esto. Y sin duda alguna, pues Falcón Sanabria dejó un legado importante en el patrimonio cultural de estas islas. Trabajó música a capela, pues, trabajó obra sinfónica, ópera, ballet también, dejó un gran legado. Y sin duda alguna, yo creo que su obra se aislaba más de la técnica y yo creo que se centraba mucho más en sensaciones acústicas con una temática en concreto. Fue un compositor muy curioso porque utilizaba los sonidos de la naturaleza de su isla para hacer música sin utilizar elementos folclóricos. Es decir, que el concepto de la música de Juan José Falcón Sanabria diría que es un concepto innovador, porque es un concepto estético de la naturaleza. Fue director, un gran director del coro Alba Vox, de la Escuela de Cantores y de la magnífica coral polifónica de Las Palmas. A Las Palmas, sí, sí. Bien, y ya para terminar, porque ya pronto llegamos a la hora y nosotros somos muy Puntuales. Muy puntuales. Tengo una última ya cuestión, que es el proyecto, los proyectos más inmediatos o vuestra meta, proyectos que tengáis ahora con el ensamble, siempre con la esperanza de que la situación sanitaria se vaya normalizando, se mejore, etcétera, etcétera. Hombre, sin duda alguna, Joan, en este momento estamos fabricando una cajita de bombones, te lo explico así, en el que cada bombón tiene un aroma y una textura diferente. O sea, la idea es plasmar la riqueza de un país o de otro, pero con su senda interpretativa, sonora. Y lógicamente estamos haciendo un repertorio variado en este momento. Yo creo que nos toca, debido a que nos tocó de la pandemia de lleno, no podemos decir vamos a hacer música barroca, porque puede ser... entonces vamos a hacer un amplio abanico de posibilidades. Música contemporánea, que la adoro, la música contemporánea yo pienso que te abre la mente y que en la dimensión sonora coral y que de alguna forma te da ductibilidad a tu formación. Música folclórica, música de todo típico, música barroca polaca. O sea, estamos intentando hacer un amplio abanico de sonoridades en este momento en la programación del ensamble. O sea, un programa, diríamos, ecléctico, Sí. ecléctico puntual por la situación que nos ha tocado vivir, pero yo creo que es una muy buena idea, porque es una manera de refrescar, de recuperar la voz, de recuperar el oído, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, podríamos hablar más largamente, pero he visto que hay bastantes temas de chat en el chat de la sesión de hoy. Creo que hay bastantes temas. Si quieres, porque después es interesante, porque si hay intervenciones se pueden intervenir. Raquel Ojarajá, si queréis, podríamos empezar el turno de si hay preguntas, cuestiones en el chat de hoy. Hola, Jara. Hola. Hola. Pues sí, me ha sorprendido que Candelaria Gil estaba entre los asistentes y precisamente ha enviado un mensaje precioso. Empiezo por él, aunque no sea el primero. Y le dice: por mi experiencia como cantante en otros coros y en el ensamble, Antonio Abreu representa lo que todo coro desea. Por eso, quiero mostrar mi reconocimiento a su labor incansable y al resultado de su trabajo. El ensamble es un concepto vocal diferente gracias a él, a su creatividad, perseverancia y capacidad para crear un coro diferente en cada proyecto, tanto en proyectos a capela como sinfónico-corales. Su tesón en la búsqueda de repertorios innovadores es admirable, siempre investigando, y ese carácter no conformista sino exigente y riguroso lo imprime en los ensayos.
en la búsqueda de un sonido, la emisión cuidada, la belleza y la interpretación vocal y gestual, la emoción. En definitiva, es un estímulo permanente para todo coro, un director incansable. Ensayo tras ensayo nos trae un abanico de metáforas y recursos para conseguir el resultado vocal que desea. Estar bajo su dirección es un aprendizaje permanente y una oportunidad de poder interpretar repertorios muy interesantes. Enhorabuena. Oye, pues Oye, muchísimas gracias, Candelaria Gil. O sea, de alguna forma, pues yo creo que el mayor reconocimiento a veces es el de tu gente. O sea, reconocemos el público oye, agradecidos a todos, pero a veces escuchar todo esto y que te lo digan, esto no será por el coloquio, ¿no? Pero, pero es un reconocimiento a veces que siempre he sentido, en el caso fundadora del ensamble, siempre he sentido durante toda la trayectoria del ensamble. El ensamble, podría decir que una cosa puede ser el director, una figura artística, pero la figura de la gestión es tan importante como la figura del director. Sin ella, el ensamble tampoco tendría la luz, con lo cual siempre he dicho que ella es el alma mater del ensamble vocal de Tenerife. He copiado sí, este mensaje y se lo enviaré por correo electrónico. de todas maneras, Antonio, lo importante de este mensaje, que es un mensaje muy profundo y para mí es realmente, puedes estar orgulloso, pero también puedes estar orgulloso del ensamble. Para mí lo importante es esta visión que tienen de haber cantado con otros coros, con otras experiencias y ver el aspecto de la creatividad, es decir, el proyecto Abreu. Esto porque si José Antonio Abreu tenía el sistema en Venezuela, tú tienes, Antonio Abreu Lechado tiene el sistema coral. Sí, es verdad. Para mí, Yo creo que, bueno, ha salido, después yo me vine a Tenerife, con lo cual no puedo continuar, pero hay una cosa que se te queda de pequeño. Es como una inyección, cuando te inyectas de pequeño algo se te queda y es la constancia. Y no hay truco. La constancia y la disciplina con el estudio, con la búsqueda del detalle, la información y la formación, eso se te queda inyectado. Yo a veces quiero ser más hippie, pero no me sale. O sea, me tengo que poner la corbata. Presidenta Candelaria Gil, enhorabuena. Seguimos, Jara. Mucha gente que saluda, por ejemplo, Monse Chávez, Francisco José Díaz Jiménez, Carmen Padilla y desde Madrid, Ana Tibiletti y de Francesco le envía saludos muy especialmente para el maestro Antonio Abreu Lechado. Radio Televisión Española, sí, sé quién es, del coro. Francisco José Jiménez Díaz, espero que todos estén disfrutando tanto como yo con mi director. No saben ustedes lo que se disfruta en cada ensayo. Bueno, pues ya eso es un regalo. Yo creo que es un regalo. Sí. Bueno, pero esto es un regalo que te lo has ganado. Es decir, bueno, sí, vamos a ver, yo creo que de alguna forma, Joan, no lo vivo con tranquilidad. O sea, yo he vivido esta época con mucha dificultad. Pueden haber muchos pensamientos en la forma de llevar el coro, pero lo importante es sentir ese apoyo con tus coralistas y bueno, te sientes querido y ellos saben que los quiero, a pesar que digo disparates en el ensayo, ellos, disparates con metáforas me refiero, de alguna forma ellos se sienten, y yo también, reconocido. Yo creo que eso es lo importante. Muy bien. Francisco José Díaz Jiménez, perdone, también comenta, ¿qué más se puede decir, querida Presi? Bueno, seguimos. Alexis Alayón, Antonio siempre nos dice que le recordemos por lo que nos ha hecho sentir. Y así es, maestro, un regalo de la vida. Anatael, detallista, trabajador compulsivo y estudioso perpetuo. Para cualquier coralista es un maestro y un motivador nato. Para cualquiera que pretenda ser maestro de coro es el modelo a seguir. Y Carmen Teresa, solo llevo 2 meses en el ensamble, pero me identifico totalmente con lo que comentan mis compañeros. Bueno, mira, Antonio, y ahora, debido a esta de Anatael, que pretende ser maestro de coro, ¿qué opinarías de la formación de los maestros de coro actualmente en España? Es decir, la formación de director de coro. Es decir, por ejemplo, está Musiquene, está el MUC, está en Madrid, Conservatorio en Madrid, Valencia, etc. Un breve comentario, opinión sobre la formación de los directores o qué es más importante en la formación de los directores. Hombre, yo creo que hay un compromiso y una apuesta por la música coral que ofrece siempre conocimiento y de alguna forma creatividad.
hay dos pilares fundamentales, Joan, que es la educación y la cultura. Después hay países o comunidades autónomas, sin nombrar ninguna, que son más sensibles para que la dirección coral sea una enseñanza reglada. Pero yo pienso que a veces, sin duda alguna, el título acredita que puedes ejercer una profesión, pero no así tus resultados. A veces tu propia intuición, tu musicalidad, tu experiencia, a veces no te la da un título. Yo creo que la enseñanza es como un triángulo. Esas condiciones que tengas, la formación que tengas en cursos, en talleres, con una enseñanza arreglada, todo eso te va a dar experiencia. O sea, las condiciones más la formación es igual a experiencia. Entonces, recuerdo hacer cursos con Laszlo Hellsten o Werner Pfaff en su estudio vocal, dentro del estudio vocal, y aprendí muchísimo. Aprendes mucho. Entonces, porque ves muchas manos, ves muchas formas de trabajar. Incluso en la pandemia ahora, he visto, por ejemplo, hablando de la federación, pensando en la federación de coros, una federación de coros importante ha sido la de Navarra. He visto como en plena pandemia estaban dando conciertos en centros sanitarios, haciendo la misa de eslava. O sea, tú ves que la gente está trabajando de alguna forma. Y yo pienso que son las instituciones, los gobiernos los que tienen que ser sensibles para que haya una enseñanza arreglada de la dirección coral, sin duda alguna. Anatael quiere hacer una aclaración. Dice, no pretendo ser maestro de coro, me queda muy grande ese título, pero si por mi experiencia y mi formación tengo muy claro que si tuviera que parecerme a un maestro, es a Antonio Abreu. Bueno, pues... Bien. Pues nada, yo no puedo decir nada. Ellos lo dicen, pues yo encantado y sobre todo yo creo que lo importante es que ellos se sientan a gusto en su coro. Eso para los directores estamos de paso, pero los grupos se tienen que mantener y son ellos el ensamble vocal de Tenerife, sin duda alguna. Carmen de Padilla Torres, ay, perdón. Sí, hay más. Sí, otro. Sí. Yo que he sido coralista de otros coros, actualmente soy componente del ensamble. Es para mí una motivación y espero con ansias que no llegue el día del ensayo, porque se disfruta hasta el punto que un ensayo de 4 horas con mascarilla por medio se me hace corto y me voy feliz. Casa por el trabajo hecho. Bueno, pues eso es un indicativo, sí, es un indicativo. Yo creo que eso es importante. Y más ahora, yo creo que por eso que lo importante en este momento, Joan, y los tenemos que tener claro nosotros, tú y yo los directores, la valía de los coralistas que tenemos en nuestras formaciones corales, los que están, es una apuesta por la música coral de este país. Gracias a ellos va a existir música coral en España. Los directores somos pocos en relación con ellos. Entonces, son ellos realmente los protagonistas desde el principio de estos coloquios. Muy bien. ¿Alguna más, Jara? No, nada más. Bueno, dos cosas. Si tal vez hay alguno de los participantes que quisiera hacer alguna pregunta o intervenir, lo solemos respetar en cada sesión. No sé si hay alguna persona, si tú ves alguna mano levantada o eso, Jara, podemos abrir micro y dar voz si hay algún interesado. De todas maneras, yo antes de terminar la sesión, hago un recordatorio que el próximo miércoles 5 de mayo tendremos, por cierto, has citado ahora tú Navarra, ¿sí? Pues, por cierto, la semana que viene tendremos a David Gálvez, director de la Coral de Cámara de Pamplona. Entre otras razones, la invitación a David Gálvez era porque tiene una formación de cámara casi profesional, no es profesional, pero casi semiprofesional, y también pueden ser puntos de vista diferentes de otra realidad coral de este país. Pamplona tiene el Orfeón Pamplonés, que es otra dimensión, pero creo que hay una mano levantada. Y de Natael. He conectado vídeo y micro, si alguien puede iniciar directamente cada persona si quiere. Pues Anatael, usted intervenga. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me oye? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitarles por la organización de los coloquios, saludar al maestro Abreu, felicitarle por su intervención y simplemente me quedé justo antes con uno de los detalles que mencionaron con respecto de
En la fenomenología de Canarias, como un entorno tan pequeño, pues genera tantos vocalistas, puede generar algunas voces como las citadas anteriormente, como Jorge de León, Celso Albelo, Pancho Corujo, entre otros. Y eso sin una tradición, por ejemplo, como la de las escolanías, sin esa explosión o fuerza que tiene ahora mismo pues la fenomenología coral que tuvo en su momento en los años 80. Y es que hay un pequeño elemento que a nosotros se nos escapa siempre, que está ahí, que es el folclore canario. El folclore de Canarias, antes que mencionaron al maestro Falcón Sanabria, que él no utilizaba pues, los elementos básicos y tradicionales del folclore canario. Es un folclore tan diverso, tan rico, que incluso en una isla en concreto, en Lanzarote, la voz impostada es algo natural. Si escuchamos a cantadores de principios del siglo XX, incluso de mediados de los años 50, 60, señores que sin ningún tipo de formación académica o formación reglada o artística, impostaban. De hecho, la familia de Pancho Corujo, Ciro, que es su hermano, su tío Toñín, su padre, son pero unos tenores increíbles, gente que tiene una emisión, un cuerpo vocal enorme, una colocación, afinación, gusto, y lo hacen de manera total y absolutamente intuitiva. Y en Canarias creo que tenemos esa suerte que es la música folclórica y la música de raíz que tenemos es la que en gran parte es una culpable de la fenomenología de que existan coros como el ensamble, entre otros. O sea que la naturaleza de las voces canarias que yo antes he citado, esta es una explicación para mí, bueno, un complemento de la música folclórica fantástica. Bueno, claro, sí. Simplemente yo creo que lo que intenta decir Natalia, yo creo que tiene razón, es que efectivamente la voz natural del canario, sobre todo los tenores, sopranos, pero efectivamente esa afluencia de coralistas se ve dividida, porque en aquel entonces, te hablo de los 80, no había tanto grupo folclórico, los sabandeños. Y después empiezan a salir muchísimos y magníficos grupos folclóricos, y empieza a dividirse el esquema coral para otros lados. Entonces, claro, ya hay un paraíso de formaciones vocales interesantísimas, porque son voces, como dice Anatel, impresionantes, pero lógicamente hay una diversidad ya de que el coralista empieza a irse a otros sitios donde ya se trabaja incluso no a capela. Sabemos lo que... Entonces, claro, ya hace más difícil la entrada a coros con una formación más vocacional, pero tiene razón lo que dice, sí. Muchas gracias, Natael, por tu... Venga, muchísimas gracias. Gracias. Jara, ¿hay algo más? Sí, una pregunta que yo me había hecho era que no hablaban de grandes voces femeninas y precisamente Carmen P. Padilla Torres dice: nombremos también a grandes voces femeninas canarias, Raquel Hernández, Candelaria González, Candelaria Gil y otras muchas. No nos olvidemos que existen grandes voces femeninas canarias. Y entre ellas también Raquel Logendio, que hemos hecho... bueno, tú participaste con ella en varios conciertos y nosotros también. Ella decía, por nombrar Padilla, gracias, por nombrar a las sopranos, Raquel Logendio, que pudimos trabajar con ella, el David de Penitente y las dos visiones de Menotti. Recuerdo que ella en una entrevista dijo, el ensamble vocal de Tenerife, si estuviera en la península, se lo rifaría. O sea, ese era el titular. Es decir, que y es una excelente soprano, viene de una escuela, viene de Tenerife, tenía una voz maravillosa. Raquel Logendio la conocí cantando con su forma natural y era una voz preciosa. Después ya la formación y las grandes tablas que le ha dado los grandes escenarios, pues la han llevado a ser una de las grandes, sin duda. Muy bien. Otro comentario, Miguel Ángel Heredia. Con tantas cosas como han dicho en este foro algunos cantantes, me quedo con las ganas de poder vivir uno de sus ensayos en directo. Quién sabe si en un futuro, espero que no lejano, pueda hacerse realidad ese sueño. ¿De dónde es Miguel Ángel Heredia? De aquí. O sea, esto es una invitación que tendremos que invitarte a hacer algún ensayo con nosotros. Miguel Ángel, tú acuérdate que yo voy a ir a verte. Seguramente. Muy bien. ¿Hay algo más? No. ¿No? Bueno, pues yo creo que hemos cubierto interesantísima la sesión de hoy. Has visto que ya has provocado aquí, bueno, fans que tendremos que invitarte a hacer algún ensayo con nosotros.
Bueno, yo encantadísimo trabajar con el coro de Baleares, Muy bien. encantadísimo con el coro de Galicia. O sea, tú, el maestro va a ser siempre Joan Company. Bueno, Yo va a ser tu ayuda, te voy a ayudar ahí. no. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. No sé si hay algo más. Raquel Ojara, ¿no? Raquel Ojara, ¿no? Aquí no. Raquel. No, nada más. Bueno, pues despedir a todos los presentes, los que han asistido a la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Antonio Abreu. Muchísimas gracias por darnos este apetito de tus ensayos, que pudiéramos disfrutarlos y tal. Y que esta sesión yo creo que ha aportado cosas muy interesantes, sobre todo de lo que es el protocolo, el detalle, el sacrificio del coralista y sobre todo el agradecimiento al coralista. Esto has insistido mucho y chapo, que te agradezco y eso. Y bueno, os esperamos para la semana que viene si interesa. Y Antonio, un abrazo. Un abrazo enorme, gracias Raquel, Catalina, y gracias Joan y a todos los conectados esta noche. Hacen un excelente trabajo y yo creo que esto va en beneficio de la comunidad coral española. Estupendo. Bona nit. Bona nit. Muy bien. Gracias por todo. Gracias.